Pasé mi vida entera diciendo que lo hacía por ellos. Trabajé 14 horas al día para que a mis hijos no les faltara nada material. Logré el éxito que todos sueñan, pero fracasé en lo único que no tiene precio. Ahora tengo las cuentas llenas y la mesa de Navidad vacía. No dejes que la ambición te robe los años que nunca volverán. Me llamo Eduardo Martínez y tengo 80 años. Vivo en una mansión de 3 pisos con vista al mar, conducir un Mercedes último modelo y tengo más dinero del que podría gastar en lo que me queda de vida. Debería sentirme realizado, ¿verdad? Pero cada mañana me despierto en esta casa enorme y el silencio me asfixia. No hay risas de niños corriendo por los pasillos, no hay llamadas telefónicas preguntando cómo estoy, no hay nadie esperándome para cenar. Todo comenzó hace 45 años cuando decidí que sería diferente a mi padre. Él había sido un hombre simple, un carpintero que ganaba lo justo para sobrevivir. Recuerdo las noches en que mi madre lloraba preocupada por las cuentas, las veces que tuve que usar zapatos rotos porque no había dinero para unos nuevos. Juré que mis hijos jamás pasarían por eso. Juré que les daría todo lo que yo no tuve. Y cumplí esa promesa con una dedicación que ahora entiendo fue mi mayor error. Construí un imperio desde cero. Empecé vendiendo electrodomésticos puerta a puerta, bajo el sol abrasador, soportando cientos de rechazos. Pero tenía hambre de éxito. Esa hambre que te quema por dentro y no te deja dormir. En 5 años ya tenía mi propia tienda. En 10, una cadena de 20 locales. En 20, había expandido el negocio a nivel nacional. El dinero comenzó a fluir como nunca imaginé. Podía comprar todo lo que quisiera, darle a mi familia una vida de lujos que otros solo veían en las revistas. Pero había un detalle que no calculé en mi ecuación del éxito. El tiempo. Ese recurso que creemos infinito cuando somos jóvenes, ese bien que jamás vuelve una vez que se va. Mientras yo estaba en reuniones interminables, cerrando contratos millonarios y volando de ciudad en ciudad, mis hijos crecían. Perdí el primer día de escuela de Miguel, mi hijo mayor. Me perdí la obra de teatro donde Sofía, mi hija, interpretaba a la princesa. Llegaba a casa cuando ya dormían y salía antes de que despertaran. Los fines de semana eran solo una extensión de la oficina en mi estudio. Siempre había una última cosa que resolver, siempre había una oportunidad que no podía dejar pasar. Mi esposa Clara intentó hablar conmigo tantas veces. Recuerdo sus ojos llenos de lágrimas una noche de diciembre, hace 30 años. Los niños te necesitan, Eduardo. No necesitan juguetes caros, te necesitan a ti, me dijo con voz quebrada. Yo la abracé. Prometí que las cosas cambiarían después del próximo trimestre, después de cerrar el nuevo contrato, después de abrir las sucursales en el norte. Siempre había un después que nunca llegaba. Los cumpleaños pasaban y yo enviaba regalos costosos desde cualquier ciudad donde estuviera trabajando. Una bicicleta importada, una computadora de última generación, un viaje a Disney que tuvieron que hacer sin mí porque surgió una emergencia en la empresa. Llamaba por teléfono apurado entre reuniones. Escuchaba sus voces emocionadas durante 30 segundos antes de que alguien tocara la puerta de mi oficina, recordándome que tenía otra cita. Los quiero mucho, después hablamos más largo, decía siempre. Pero ese después se convirtió en mi frase más repetida y menos cumplida. Miguel creció convirtiéndose en un adolescente que ya no me buscaba. Cuando finalmente tenía una tarde libre e intentaba invitarlo a jugar fútbol o simplemente conversar, él tenía planes con sus amigos. «Estoy ocupado, papá», me decía sin levantar la vista de su teléfono. Y yo sentía una punzada en el pecho, pero la justificaba pensando que era normal, que los adolescentes son así. No quise ver que era yo quien había construido esa distancia ladrillo por ladrillo con cada ausencia. Sofía, mi niña dulce, dejó de pedirme que fuera a sus competencias de natación. Al principio me rogaba, «Por favor, papá, esta vez es la final importante». Yo prometía estar ahí, pero inevitablemente surgía algo en el trabajo. Veía su rostro decepcionado, ese brillo que se apagaba en sus ojos, pero me convencía de que lo entendería cuando creciera, de que algún día me agradecería los sacrificios que hacía por darles una buena vida.
Qué equivocado estaba. Qué terriblemente equivocado. Las cenas familiares se volvieron eventos raros, casi formales. Cuando estaba presente físicamente, mi mente seguía en la oficina, revisando mentalmente números, estrategias, problemas por resolver. Clara servía la comida que había preparado con amor y los niños comían en silencio mientras yo respondía correos en mi teléfono. Solo un segundo, decía, pero ese segundo se convertía en toda la cena. Ellos aprendieron que incluso cuando estaba ahí, realmente no estaba. Los años volaron como hojas en una tormenta. Parpadeé y mis hijos ya eran adultos. Miguel se graduó de la universidad y consiguió trabajo en otra ciudad. Sofía se casó con un hombre bueno que yo apenas conocía, porque siempre estaba demasiado ocupado para las cenas familiares que ella organizaba. Clara seguía a mi lado, pero había una tristeza permanente en su mirada que ningún regalo costoso podía borrar. Recuerdo el día exacto en que comencé a despertar de mi ilusión. Fue el cumpleaños número 70. Contraté el salón más lujoso de la ciudad, mandé a hacer una decoración espectacular, encargué el catering más exclusivo. Quería que fuera perfecto, una celebración que demostrara lo exitoso que había sido. Llegó la hora y yo estaba ahí, con mi traje de diseñador esperando. Llegaron algunos socios del negocio, vecinos, conocidos, pero Miguel llamó para disculparse. Tenía una reunión de trabajo que no podía cancelar. ¿Te suena familiar? Estaba repitiendo exactamente mi patrón. Sofía vino, pero trajo a mis 2 nietos que apenas me conocían. Mateo, de 6 años, se escondía detrás de las piernas de su madre cuando intenté acercarme. Luna, de 4 años, me llamó señor. Mi propia nieta no sabía quién era su abuelo. Me preguntó a su mamá en voz baja, ¿cuándo nos vamos? Cada palabra fue como un cuchillo directo al corazón. Clara lloraba en silencio mientras cortábamos el pastel. La fiesta terminó temprano. La gente se fue y quedé solo en ese salón enorme, rodeado de decoraciones caras y una soledad que dolía hasta los huesos. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi estudio, rodeado de premios, reconocimientos empresariales, fotos donde estrechaba manos de personas importantes. Tenía el diploma que me nombró empresario del año 3 veces consecutivas. Tenía las llaves de propiedades en 5 ciudades diferentes. Pero no tenía una sola fotografía reciente con mis hijos. No podía recordar la última conversación real que había tenido con Miguel. No sabía cuáles eran los sueños de Sofía, sus miedos, sus alegrías cotidianas. Intenté llamar a Miguel esa madrugada. Necesitaba escuchar su voz, decirle que lo extrañaba, que quería recuperar el tiempo perdido. El teléfono sonó y sonó hasta que entró el buzón de voz. «Deja tu mensaje después del tono», decía su voz grabada. Colgué sin decir nada porque comprendí algo devastador. Yo había enseñado a mis hijos que el trabajo siempre era más importante que la familia. Ahora ellos vivían según esa lección. Decidí que no era demasiado tarde. Tenía 70 años, pero todavía podía cambiar las cosas, ¿verdad? Vendí la empresa. Después de 40 años construyéndola, firmé los papeles en una tarde. Mis socios pensaron que había enloquecido. «Eduardo, este es tu legado», me dijeron. Pero yo finalmente entendía que mi verdadero legado eran las personas que llevaban mi apellido y apenas me conocían. Con todo el tiempo del mundo, comencé a llamar a Miguel todos los días. Al principio contestaba con cortesía fría, conversaciones de 3 minutos donde me contaba lo básico de su trabajo, pero nada de su vida real. «Estoy bien, papá. Todo bien. Tengo que colgar. Estoy en una reunión». Las mismas excusas que yo había usado durante décadas, ahora me las devolvían como un espejo cruel. Insistí. Seguí llamando, enviando mensajes. Quería saber de él, de su novia, de sus planes. Pero había un muro entre nosotros, construido con años de ausencias. Visité a Sofía sin avisar un sábado por la mañana. Llegué con juguetes caros para los niños, pensando que así podría ganarme su cariño. Mateo los miró con indiferencia y siguió jugando con sus carritos viejos. Luna ni siquiera los abrió. «Papá», me dijo Sofía con cansancio, «ellos no necesitan más juguetes, necesitan abuelos que estén presentes».
Intenté quedarme, jugar con ellos, pero Mateo prefería jugar solo. Cuando pregunté si podía leerles un cuento antes de dormir, Luna dijo que no, que solo quería que su mamá lo hiciera. Me dolió profundamente, pero no me rendí. Comencé a organizar cenas familiares en mi casa cada semana. Contraté chefs, decoraba todo perfectamente, intentaba crear el ambiente perfecto. Sofía venía por compromiso. Miguel casi nunca aparecía. Las conversaciones eran tensas, llenas de silencios incómodos. Yo no sabía cómo hablar con mis propios hijos porque nunca había aprendido a hacerlo. Conocía todo sobre estrategias de negocio, pero nada sobre sus mundos internos. Una tarde, después de otra cena fallida, donde Miguel ni siquiera se presentó, Clara finalmente explotó. Llevaba 50 años guardando su dolor y ya no podía más. ¿Qué esperabas, Eduardo?, gritó con lágrimas corriendo por su rostro. Pasaste 30 años ignorándolos. No puedes comprar su amor ahora con cenas elegantes. No puedes recuperar los partidos de fútbol que te perdiste, las noches donde lloraban preguntando por qué su papá nunca estaba. Duele, ¿verdad? Ahora entiendes cómo se sintieron ellos durante toda su infancia. Sus palabras me destrozaron porque eran absolutamente ciertas. Los siguientes años fueron los más solitarios de mi vida. Clara, mi compañera de 50 años, falleció de un ataque al corazón a los 75. En su funeral vi a nuestros hijos llorar, pero no solo por su madre. Lloraban también por la familia que nunca tuvimos, por el padre que nunca estuve presente, por los años que nadie puede devolver. Miguel dio un discurso hermoso sobre lo maravillosa que había sido su madre, cómo ella siempre estuvo ahí, cómo lo sostuvo cuando él se sentía solo. No mencionó mi nombre ni una sola vez. Después del entierro traté de acercarme a él. «Hijo, necesitamos hablar», le dije poniendo mi mano en su hombro. Él se apartó suavemente pero con firmeza. «No ahora, papá. No hoy», respondió con voz cansada. Sofía me abrazó brevemente, más por obligación que por afecto real. Sus niños, ya más grandes, Mateo con 12 años y Luna con 10, ni siquiera se acercaron. Yo era un extraño en el funeral de mi propia esposa, rodeado de gente pero completamente solo. Los meses siguientes fueron un infierno silencioso. Esta casa enorme amplificaba mi soledad, cada habitación llena de muebles costosos pero vacía de vida. Contraté empleados para que limpiaran, cocinaran, mantuvieran todo impecable, pero ninguno de ellos podía llenar el vacío de no tener a nadie que realmente se preocupara por mí. Comía solo en una mesa para 12 personas. Veía televisión en una sala de cine privada, sin nadie con quien comentar las películas. Dormía en una cama king size, sintiéndome más pequeño que nunca. Intenté una última vez conectar con mis nietos. Les envié invitaciones para pasar un fin de semana conmigo. Tenía todo planeado. Un viaje al parque de diversiones, actividades que los niños supuestamente disfrutarían. Sofía respondió mi mensaje después de 3 días. «Lo siento, papá, pero los niños tienen sus propias actividades. Además, realmente no te conocen bien y sería incómodo para ellos». Leí ese mensaje 20 veces, cada palabra enterrándose más profundo en mi pecho. Fue entonces cuando finalmente lo entendí. Había ganado todo lo que el mundo considera éxito y había perdido lo único que realmente importa. Mis nietos crecerían sin conocerme, sin tener recuerdos de su abuelo. Para ellos yo sería solo el viejo rico que aparecía ocasionalmente en reuniones familiares obligatorias. Miguel construyó su vida sin necesitarme. Aprendió a ser padre observando, precisamente, todo lo que yo no hice. Sofía me trataba con educación distante, como se trata a un conocido lejano, no como a un padre. Ahora tengo 80 años y finalmente veo con claridad lo que me tomó toda una vida entender. El éxito sin familia no es éxito, es solo una acumulación de cosas que no te abrazarán cuando tengas miedo, que no llorarán cuando te vayas, que no recordarán tu risa o tus historias. Construí un imperio de negocios, pero destruí un imperio familiar. Di a mis hijos todo menos lo que realmente necesitaban: mi tiempo, mi presencia, mi atención genuina. He intentado compensar lo perdido, pero algunos daños son irreparables. No puedo recuperar el primer día de escuela de Miguel, no puedo estar en la obra de teatro de Sofía,
No puedo leerle cuentos a Luna cuando era bebé. Esos momentos se fueron para siempre y ninguna cantidad de dinero los traerá de vuelta. Mis hijos son adultos exitosos, buenos padres para sus propios hijos, pero yo soy solo una figura periférica en sus vidas. Aparezco en fotos familiares, pero no en sus corazones. Esta Navidad, como todas las recientes, comí solo. Recibí una llamada cortés de 2 minutos de cada uno de mis hijos, deseándome felices fiestas. No hubo invitación para cenar juntos. No hubo «ven a casa, papá, los niños quieren verte». Solo educación fría y distancia cómoda. Corté el pavo costoso que el chef preparó y cada bocado sabía a arrepentimiento. Las luces del árbol decorado profesionalmente no lograban iluminar la oscuridad de mi soledad. Si pudiera volver atrás, lo cambiaría todo. Tendría una casa más pequeña pero llena de risas. Conduciría un carro modesto, pero llevaría a mis hijos a la escuela cada mañana. Trabajaría menos horas y conocería a los amigos de mis hijos, sus maestros, sus sueños secretos. Estaría en cada juego, cada obra, cada momento importante y también en los que parecen insignificantes, pero construyen el amor. Joven que me lees, que tal vez estás construyendo tu carrera, persiguiendo tus sueños de éxito, aprende de mi error. No hay reunión más importante que el partido de fútbol de tu hijo. No hay contrato que valga más que la cena familiar. No hay dinero que compre el tiempo perdido. Tus hijos no recordarán el tamaño de tu casa o la marca de tu carro. Recordarán si estuviste ahí cuando te necesitaban. Hoy me siento en esta mansión vacía, millonario y miserable, rodeado de lujos pero hambriento de amor. Logré todo lo que el mundo aplaude, pero fracasé en lo único que realmente cuenta. No cometas mi error. El éxito que cuesta tu familia no es éxito, es la derrota más devastadora disfrazada de triunfo.